Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos hoy con un nuevo programa de la ciencia y los jóvenes en las ondas. Soy Daniel Cuartero de León y tengo conmigo a Miguel Ángel González Expósito, director de Fundoro. Hola, ¿qué tal? A Manolo García, director del grupo de teatro Teatrejo. Buenos días. Michael Brin, actor. Y Yasser Ibrahim González. Mejías, perdón. Mejías. No, aparte de que la habitación esté llena, vienen a presentarnos sus proyectos y la verdad es que son bastante interesantes. Empecemos justo con el que se va a estrenar mañana, una obra de teatro hecha en colaboración con la Fundación Fundoro y presentada por el grupo de teatro amateur Teatrejo, de Los Realejos. ¿Puede decirnos de qué va la obra, Manolo? Pues no sé si puedo decírtelo muy bien porque no es una obra al uso, es una obra un poco rara. Quizás el montaje teatral más raro en el que me embarqué nunca, porque la base textual de donde parte el montaje, son los diarios del viaje que hizo en 1724, hace ahora justo 300 años, Louis Feuillet, el monje franciscano mínimo, comisionado por el rey Luis XV de Francia, que es como decir de la capital del mundo de la época, ¿no? De la potencia hegemónica de la época, a las Islas Canarias con el objetivo doble de precisar la situación del meridiano del Hierro y de medir la altura del pico de Tenerife, como él lo llama al Teide, ¿no? Entonces, en la medida en que es una obra de teatro fundamentada en un diario de viaje, pues es una cosa un poco extraña. No sé si te la puedo contar así fácilmente. De todas las figuras que han venido a Tenerife y sobre todo a las Islas Canarias en general por expediciones científicas, ¿por qué Luis Feuillet? Yo porque me lo encargaron, no sé, no es que yo lo conociera antes de que Fundoro dijera que si podíamos hacer. Es el tercer proyecto que el Teatrejo emprende, digamos que bajo el auspicio de Fundoro. El primero fue Galileo, una obra que estaba fundamentada en la obra homónima de Bertolt Brecht, de Galileo Galilei. Después Cuatro corazones con freno y marcha atrás, sobre el texto de Jardiel Proncela. Y ahora este es el tercer proyecto que nos encargaron. O sea que somos un poco unos mandados, por lo menos en la mitad de la cosa. No, el Teatrejo de por sí, por propia iniciativa, ha hecho otras cosas, ¿no? Pero no, por ejemplo, Meridiano Cero, que es como se llama este montaje, no. Es un encargo de Fundoro. ¿Y por qué el nombre de Meridiano Cero? Bueno, porque el objetivo principal del viaje de Louis Feuillet era precisar la situación del Meridiano Cero en la Isla del Hierro. Ha mencionado que la Fundación Fundoro y su grupo de teatro han colaborado varias veces juntos, así que ¿cómo empezó esta colaboración? ¿Cuál es el motivo? El motivo, pues, supongo que es un poco azaroso, ¿no? Como todo en la vida, no sé. Yo creo que Miguel Ángel fue la primera vez que le pareció como bien contar con la compañía con el objetivo de mezclar, ¿no?, de una manera interdisciplinar el teatro y la ciencia. Y usar el teatro como vehículo de divulgación de la historia de la ciencia, ¿no? Es decir, la historia de la ciencia es a lo que nosotros nos dedicamos en Fundoro. Y nuestro fin fundacional es divulgarla y promocionarla. Y en cuanto más balcones estemos para hacerlo, mucho mejor. Nos pareció que el teatro era un vehículo muy útil y muy apropiado para hacer llegar la historia de la ciencia donde los medios académicos no pueden llegar. Entonces, hemos visto con satisfacción que la cosa ha funcionado. Funcionó con Galileo, funcionó con Cuatro corazones con freno y marcha atrás, y yo estoy convencido de que ahora también va a funcionar con Meridiano Cero. Le preguntamos a Manolo que por qué Louis Feuillet es un personaje especial. Bueno, lo es porque Louis Feuillet y su expedición científica al archipiélago canario fue la primera que nos visitó con fines científicos. Es
Es decir, por aquí pasó gente antes, pero no vinieron específicamente a desarrollar una labor científica encargada a Canarias. Y Louis Feuillée sí que vino a eso, vino a fijar la posición del llamado meridiano cero, primer meridiano o meridiano de referencia. Esto hay que explicarlo también porque ¿por qué esa necesidad de fijar la posición del meridiano cero? Pues porque no existe un meridiano natural de referencia, como sí existe un paralelo natural de referencia, que es el Ecuador. Entonces, para medir la longitud de los barcos en alta mar, por ejemplo, se necesita saber con respecto a qué meridiano estás midiendo la posición de ese barco. Entonces, la cuestión de fijar arbitrariamente la posición, la elección de un meridiano de referencia fue un problema que estuvo latente, estuvo presente en ciertos episodios de la historia. Y en un momento determinado se aceptaba que el meridiano de referencia era el que pasaba por la isla del Hierro. Por eso a la isla del Hierro se le conoce como la isla del meridiano. Pero no se sabía exactamente cuál era su posición, cuál era su distancia, por ejemplo, con respecto al Observatorio Real de París. Y a eso vino Feuillée en 1724. Vino a eso y a medir la altura del pico del Teide. ¿Vale? Como también tenemos a otros dos miembros de la producción, ¿alguno querría compartir su experiencia con la obra? Pues sí, ha sido un trabajo bastante intenso memorizar el texto. Bueno, en mi caso llevo poco tiempo en el grupo, acabo de venir de la escuela, pero es lo mismo que piensa el resto de los miembros del reparto. Los que vayan a ver la obra entenderán que el texto es complicado y que no es una obra de teatro al uso. Entonces hay que animar a todo el mundo a que vaya a verla. Cuando ellos dicen que no es una obra al uso, a mí me gusta hacer hincapié en eso. Hay que traducirlo con que el trabajo que ellos han hecho, ellos no lo van a decir, pero lo estoy diciendo yo, ha sido un trabajo muy complicado y muy laborioso. Porque fíjense que lo que ellos han hecho ha sido a partir de un diario de viaje, es decir, de un diario, de una libreta donde el señor apuntaba todo lo que le sucedía día a día mientras estuvo aquí en Canarias. Pues de eso ellos han durante hecho 8 meses, ¿no? Durante 8 meses. Pues de eso ellos han hecho una obra de teatro. Y una obra de teatro que ya verán, las personas afortunadas que decidan ir a verla, van a salir absolutamente satisfechos y satisfechas de lo que van a ver allí, porque está muy bien trabajada, muy bien interpretada y sin duda alguna yo estoy convencido de que el estreno mañana en La Perdoma va a ser un éxito. Se estrena mañana en La Perdoma. ¿En qué teatro? ¿El Municipal? Sí, en el Auditorio Francisco Álvarez Abrante. Para que la gente nos entienda, el antiguo cine de La Perdoma ahora está convertido en un auditorio. Bueno, pues allí es donde se va a representar la obra mañana a las 8 de la noche. Bueno, pues ya lo han oído, mañana a las 8 de la noche. Esperemos que tengan un buen estreno. Sí, yo creo que, yo creo que pintan las cosas bien. No sé. Ahora vamos esta tarde a ver el sitio, a situar allí en el espacio escénico nuestra concepción dramática del barco y de la laguna y de la Orotava y de todos esos sitios que aparecen en la obra representados, ¿no? Que intentan pues seguir el hilo del viaje, porque hay que decir que la obra está fabricada y articulada en movimientos diferentes. Eso también lo quería decir, porque cuando hicimos el collage de fragmentos, yo no sabía muy bien qué estructura darle y me pareció bien hacerlo por vía musical. Precisamente está aquí Yasser, el actor que habló antes, que es responsable de haber seleccionado la banda sonora, lo que suena de música dentro de la obra, música grabada, toda compuesta por Mike Oldfield,
Y entonces se nos ocurrió pues dividir el conjunto en movimientos, de modo que la obra tiene 7 movimientos, tampoco eso es casual, está buscado que sean 7 movimientos, y 4 codas o 4 apéndices. Los movimientos coinciden con el tiempo que duró el viaje, los 8 meses, ¿no? De modo que el primer movimiento transcurre en el barco, el segundo transcurre en la laguna, el tercero en el Teide, el cuarto en el Hierro, el quinto, bueno, se me ha olvidado, el primero es en el Palacio de Versalles, ¿no? Sí. El primero en el Palacio de Versalles, perdón, el segundo en el mar, el tercero en la laguna, el cuarto en el Teide, el quinto en el Hierro, el sexto en la Orotava mayormente, y el séptimo es el viaje de vuelta a París. Y después en París se conoce que Feyé redactó 4 apéndices al viaje, ¿no? Al diario de viaje, que también están representados en las 4 codas finales, ¿no? Esa es la estructura un poco del espectáculo. La obra también anuncia que no solo sigue a Feuillé, sino también a sus 7 alter egos. ¿A qué se refiere exactamente con esto? Bueno, es que Feuillé, como buen científico de la época, era un compendio de distintas facetas. Es decir, podemos hablar del Feuillé teólogo, porque era un monje perteneciente a la Orden de los Mínimos, pero también podemos hablar del Feuillé astrónomo, del Feuillé botánico, del Feuillé zoólogo. Entonces, eso está muy bien conseguido en la obra, ¿no? Porque se reflejan esas distintas facetas que, por otro lado, no era nada nuevo en los científicos del siglo XVIII, no era como sucede en la actualidad, que hay un alto nivel de especialización en los que ahora mismo, por ejemplo, tú le vas a preguntar a un bioquímico alguna cuestión de botánica y no tiene ni idea, ¿no? Porque se dedica a lo que se dedica, ¿no? En el siglo XVIII eso no ocurría así. En el siglo XVIII la gente, los científicos, digamos que aglutinaban distintos saberes, ¿no? Y eso ya verá la gente que vaya a ver la obra que está muy bien conseguido en la obra. Otra cosa importante con la obra es que deja abierta una serie de cuestiones científicas que quedarán abiertas para que la gente tenga interés en informarse sobre ello, ¿no? Se habla en la obra, por ejemplo, de la importancia de que los satélites de Júpiter estén visibles en un momento determinado. Entonces, nosotros no vamos a explicar por qué, que la gente se intente enterar de por qué los satélites de Júpiter eran importantes para fijar la posición de un determinado lugar, o enterarse bien de cuál era el problema que existía para determinar la longitud de los barcos en alta mar, ¿no? ¿Por qué era necesario, como dijimos antes, fijar un meridiano de referencia? ¿Qué es un meridiano? ¿Qué es un paralelo? Son cuestiones que son aspectos científicos que están encerrados en la obra y que tú preguntabas antes que por qué la Fundación se acercaba al grupo Teatrejo. Pues para que estas cosas lleguen a la gente y que la gente se planteen estas cuestiones, porque al fin y al cabo cuando se las plantean están aprendiendo ciencia. Sí, que he estado pensando durante este rato por qué lo de los 7 alter egos, ¿no? La concepción dramatúrgica o la razón dramatúrgica de que haya 7 es como si Feuillé se subdividiera, ¿no?, en 7 almas diferentes. No solamente cada una de ellas está especializada en un campo de la ciencia, que en la época, como bien dice Miguel Ángel, no estaban especializados, ¿no? No era tan una ciencia, no, era más bien la concepción antigua del naturista, ¿no? Creo. Lo que Feuillé es un naturista, un tipo que le interesan las ciencias físicas en general, la botánica, la zoología y tal. No solamente poner un zoólogo, un antropólogo, un tal, sino que también están caracterizadas esas almas con un carácter, digamos, que humano, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo para que se entienda lo que estoy explicando.
Por ejemplo, el entendido en las ciencias meteorológicas, ¿no? El que está pendiente del aire, el viento, la lluvia, del clima de Canarias, el actor que representa a ese personaje tiene el mandato de comportarse como un autista, como si fuera un autista, ¿no? O, por ejemplo, hay también sembrada como una especie de rivalidad, entre el Feyé antropólogo y el Feyé teólogo, ¿no? Hay como una dialéctica para que se sienta que la obra es producto también de su época, porque no hay que olvidar que Feyé vive justo antes de la Revolución Francesa y está afectado, creo, de un laicismo creciente. Entonces el antropólogo discute con el teólogo a veces también, ¿no? Eso también aparece en la obra. El hecho de que sean 7 almas permite también que la obra sea, digamos que ágil y dramatúrgicamente viva, ¿no? O sea, que no sea un monólogo, no sea un pelmazo ni un tostón, sino que son distintos personajes los que hablan, siendo todos el alter ego del propio Feyé. Y bueno, y en total, pues, también quería decir que, por si alguien tiene algo que hacer a las 10 de la noche, que sepan que la obra dura 1 hora y cuarto, que no dura 5 horas, ni 4, ni 3, sino que dura 1 hora y cuarto. Entre otras noticias también tenemos que es el 25 aniversario de la fundación y que ha salido un matasellos conmemorativo por el acontecimiento. Sí, hola. Aparte de ser miembro de Fundoro, también soy miembro del grupo filatélico, numismático y de coleccionismo. Estamos hablando de Feyé, 300 años, 1724, pero también, muy importante, Miguel no había dicho nada por el momento, también la Fundoro está cumpliendo su 25 aniversario. Un matasello es un objeto que permite correos cuando se hace algún tipo de celebración, normalmente 25, 50 años de alguna actividad. Este año va a haber un sello dedicado a Agustín de Bethencourt por 200 años aniversario de su muerte, de su fallecimiento en San Petersburgo. Y nosotros estamos ahora cumpliendo este año 25 años de existencia. Correos nos presentó el matasello el día 20 de febrero. Este matasello aún está en la oficina local de Correos hasta mediados de la semana que viene, la semana que entra. Posteriormente ya viaja a Santa Cruz y luego al Museo Postal, donde teóricamente se destruye. Es decir, es una cosa muy efímera. ¿Ok? Como están viendo, pues tenemos un logo específico del 25 aniversario, no solamente para el matasello, sino también para todas las actividades que vamos a llevar a cabo este año. Y como estamos viendo ahí, la rotaba, lo que está escrito, la rotaba 20 de febrero de 2024. 25 aniversario, Fundoro. Y debajo hay el sello de Correos, el logo de Correos y 014, que indica simplemente que es el 14º matasello conmemorativo de este año, editados, hechos por Correo. El texto que aquí lo estamos viendo, por ejemplo, le estoy enseñando una carta tradicional, tenemos un sello, el matasello que lo mata ya indica que el sello no se puede volver a utilizar, y aquí ponemos uno de referencia para leer los datos. Esto con tinta, es un poco latoso de colocar, se mancha. Esto es una carta clásica que me mandó don César Hernández. El Fundoro hizo unas tarjetas de invitación y el grupo filatélico pues ha usado el logo cedido por Fundoro, el logo de Fundoro, en el revés, y en el anverso pues están los datos del grupo filatélico, un texto muy cortito. La Fundación Canario Orotava de Historia de la Ciencia, Fundoro, nació el 2 de febrero de 1999, como maduración natural del Seminario Orotava de Historia de la Ciencia, fundada en 1990, es decir, un poquito más antiguo, por un grupo de profesores del IES Villar-Balbás y del IES Rafael Rosarena de esta villa, y de la Universidad de La Laguna, para estudiar la historia de la ciencia desde una perspectiva interdisciplinar. Yo te voy a dejar uno para la colección local o
suyo. Y aparte de usarlo, aparte de en cartas normales, pues también hemos encontrado muy útil pues hacerlo en tarjeta, lo cual nos permite por un lado pues poner un logo, poner una imagen y detrás los dos matasellos. El sello que hemos cogido, que hemos tenido mucha fortuna, es Antonio José Cabanilles, el padre de la botánica española, con mucha relación con Canarias. Este hombre, Cabanilles, se carteaba con Viera y Clavijo, hay una obra publicada. Cabanilles utilizó el herbario Brussonet, que fue cónsul de Francia en la época de Boris Saint Vicent, de Alejandro von Humboldt. Pues ese herbario salió de allí de Canarias, no se sabe cómo, y apareció en Madrid, lo usó él. Y Cabanilles fue digamos, el alma mater de la primera revista científica española, que con una cierta periodicidad. Salieron 21 tomos, 21 entregas, de los cuales pues hay una descripción de una de las erupciones del Teide, escrito por uno de los Franchis de aquí la Rotava, relatos de Humboldt estando en Venezuela y en Cuba, es decir, no cuando él ya vuelve y hace su gran obra, sino porque había conectado con esta. Entonces, el sello es muy adecuado porque hay una relación directa con Canarias. El matasello está hasta media de semana en correo. Lo único que hay que llevar es un sobre, comprarles un sellito y matasellarlo. Y queda como un documento analógico, palpable, que no tiene nada que ver con los WhatsApps de ahora. Esto puede ser un WhatsApp del pasado, en fin, pero está vivo. ¿Ok? Sí, entonces está disponible hasta finales de semana en la oficina local de correos, ¿no? Sí. La de la Orotava. Sí. Bueno, pues para quien quiera que tenga que enviar alguna carta, ya sea que tiene ese matasellos disponible. Disponible, sí. Y ahora para la gran inauguración del día anterior, el nuevo Museo de Viajes y Expediciones Científicas a las Islas Canarias, ¿no? En la propia sede de la Fundación. Sí, yo voy a referirme a tres cuestiones porque creo que ya vamos terminando. La primera era que efectivamente ayer inauguramos por fin la colección museográfica Expediciones y Viajeros Científicos en Canarias en los siglos XVIII y XIX. Digo por fin porque este es un proyecto que nos ha tenido ocupado 3 años. Ha sido un proyecto donde han intervenido muchas personas y el objetivo fundamental era recrear el ambiente que se encontraron los expedicionarios científicos que nos visitaron en el pasado. Teníamos inaugurada ya una sala, la sala Luis Feuillé precisamente, que era donde habíamos ubicado el rincón de cartografía y navegación, y nos quedaba por inaugurar la segunda de las salas que alberga los 4 rincones restantes. El rincón de astronomía, el rincón de geología, vulcanología, zoología botánica y psicología comparada. Pues bien, esa inauguración tuvo lugar anoche y la sala ya está disponible para ser visitada. Alrededor de esa colección museográfica, pues, Fundoro tiene previsto organizar una serie de actividades, como pueden ser talleres, como pueden ser conferencias, como pueden ser exposiciones temporales, y bueno, la verdad que ha sido un paso adelante que ya pueda estar esa exposición a disposición de toda aquella persona que la quiera visitar. Otro tema al que me quería referir es que ahora en el mes de marzo comienza nuestra cuesta de enero particular. Lo que pasa es que la hemos traspasado al mes de marzo porque tenemos una serie de actividades que se solapan casi, ¿no? La inauguración de la colección museográfica fue el comienzo. El viernes, la hora de teatro de mañana, que por cierto, insisto una vez más que está todo el mundo invitado. Además, una cuestión importante que no se ha comentado, me parece, es que el acceso a la sala es gratuito, hasta completar el aforo de la misma. Es decir, no se les va a cobrar precio alguno al entrar
Y eso no significa que el no cobrar precio vaya en detrimento de la calidad de la obra, todo lo contrario. Lo que hay detrás es un esfuerzo que se ha hecho desde la Fundación para poder ofrecer esta obra al público en general. Así que les esperamos. La segunda actividad después del teatro, que como digo se estrena mañana, sería una presentación de un libro que tendrá lugar el viernes 8 de marzo en la Fundación, un libro escrito por nuestro colaborador y miembro de la Fundación, Miguel Hernández, que se titula Caer no es tan grave, juguetes escénicos. Es un libro pensado para ser usado en los institutos, en los centros de enseñanza, cuando uno se acerca por primera vez a la física. Y luego, en el mes de marzo también, los días 14 y 15 de marzo, vamos a tener en la Fundación unas jornadas cuyo programa tengo aquí en la mano. Se titula Terapias Biomédicas, Nuevas Perspectivas. Hemos invitado a 4 investigadores, 2 investigadoras y 2 investigadores, que vienen todos de la península y que durante 2 días nos van a poner al día sobre este apasionante tema de la investigación biomédica. Como siempre, que nosotros organizamos algún tipo de simposio, jornadas o seminarios, aunque estas personas son investigadores y investigadoras también de primera línea, pues nosotros cuidamos el aspecto comunicativo, el aspecto divulgativo que estas personas tienen. Les advertimos al público al que se van a dirigir y doy fe de que son unas magníficas y unos magníficos divulgadores de la ciencia. Este tema es importante porque tenemos que dotar a la ciudadanía de las herramientas necesarias para que puedan entrar de manera activa en los debates que se suscitan pues, alrededor de estos aspectos, de las nuevas terapias, de la aplicación de nuevos medicamentos, de temas importantes como puede ser la bioética en la investigación científica. Pues bien, cualquier persona no puede participar en esos debates si no tiene las herramientas necesarias, ¿no? Yo siempre digo que uno no puede entender o no puede entrar en el debate del uso terapéutico de las células madre si no sabe lo que es una célula. Primero tendrá que saber lo que es una célula y después podrá participar de manera activa y no de manera pasiva como se suele hacer casi siempre en este tipo de debates que parece que están reservados para un sector de la población. Y a mí eso me da mucha tristeza. Estos debates son abiertos y la ciudadanía en general tiene derecho a participar en ellos. Muy cierto. Volviendo al museo, la verdad es que me llama bastante la atención que se haga un museo sobre los viajes científicos a las islas, ya que es algo bastante importante y relevante en nuestra historia y que nos pilla muy de cerca, pero la verdad es que es un tema del que se habla muy poco, así que ¿qué objetivos había y qué motivación para crear este museo? Pues una de ellas es la que tú acabas de decir, hacerlo más cercano y más asequible al gran público. Efectivamente, el mundo de los viajeros que nos visitaron en el pasado parece que nos queda lejos y es todo lo contrario. Quien decía el otro día en el preestreno de la obra, ¿no? Decía alguien, no creo desde el público, en el coloquio que tuvimos después, que asistir a la representación de Meridiano Cero era asistir de paso a un curso acelerado de historia de Canarias, ¿no? Totalmente. O sea, que en 1 hora y cuarto estabas oyendo hablar de cosas que atañían directamente a las raíces de lo que somos ahora, ¿no? Efectivamente, eso es así. Y además tenemos la gran suerte de que la mayor parte de esos viajeros, cuando nos visitaron, dejaron escrito un diario, que en la mayor parte de las ocasiones está traducido al español. Y esos diarios son lecturas fáciles, agradables y cercanas, que es lo más importante. A través de la obra y a través del magnífico trabajo que ha hecho Manolo en la adaptación del diario de Feuillée, se va a ver efectivamente cómo eso que teóricamente en primera instancia nos queda lejos, está muy cerca. Porque habla de situaciones, de lugares, de tradiciones de las que todos hemos oído hablar a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, a alguien que nos es cercano y que por lo tanto nos pertenece, ¿no?
Sí, la verdad es que es una suerte que antes estuviera mucho más de moda tener diarios, sobre todo para los investigadores y exploradores. Así que, una vez más, ¿dónde podemos encontrar este museo? El museo está en la sede de la Fundación, O sea, que al lado. calle Calvario 17, enfrente desde el Bar Fariña, para más señas. Entonces, el museo está abierto en horario de 9 a 1 y, como digo, la asistencia es libre y trabajaremos en el futuro para que se pueda abrir algún sábado o algún domingo por la mañana. Pues estupendo, entonces pues ya diría que ya está cubierto todo, ¿no? ¿Hay alguna cosa más que quieras añadir, Yasir? Sí, que vengan mañana a vernos. Eso. Creo que podemos concluir con eso. Sí, creo que no se me ha oído. Que vengan mañana a vernos. Creo que es la mejor manera de concluir y el mejor resumen. Y bueno, yo quería decir también que la obra de teatro, por mucho contenido que tenga, el teatro lo que pretende siempre es que el público disfrute. O sea, que ese es el objetivo primordial. Antes de informar ni nada, yo supongo que no ya ser los actores si han disfrutado en el proceso, aparte de esforzarse, ¿no? También hemos disfrutado lo nuestro, nosotros haciéndolo, ¿no? Y afortunadamente contamos con un historiador en el grupo que nos ha resuelto todas las dudas que hemos tenido sobre la marcha. Es una pena que no esté hoy aquí. Muy bien. Desde luego, bueno, pues con esto llegamos al final. Una vez más, buenos días, buenas tardes, sí, buenas noches, si nos estáis pillando por la noche. Y que paséis un buen día. Aquí nos despedimos una vez más con el programa La Ciencia y los Jóvenes en las Ondas. Hasta la próxima. Muy bien, Daniel. Gracias. Gracias. Muchas gracias.